Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. Uno de los temas fundamentales de los últimos meses ha sido esto del registro de usuarios de telefonía móvil. ¿Qué es realidad? ¿Qué son los mitos? ¿Por qué tantas campañas de desinformación? ¿Qué tan útil es este registro? De eso vamos a hablar con Ricardo Castañeda. Él es el director de política regulatoria de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Antes de la entrevista, lo invito a ver algunos de los hechos destacados en materia de medios y telecomunicaciones con Gerardo García. Radio Universidad Autónoma de Sinaloa inició 2026 con una renovación de su barra programática al incorporar nuevos programas y voces universitarias con énfasis en divulgación científica, cultura, análisis social y participación estudiantil. La emisora apuesta por una radio pública más cercana a la comunidad, con espacios producidos por integrantes de la comunidad docente y estudiantil, además de contenidos enfocados en derechos humanos, medio ambiente y vida universitaria. El Premio Bridge Valdés de Periodismo y Derechos Humanos lanzó su 8ª edición con una novedad histórica, un reconocimiento específico al periodismo de derechos humanos realizado desde el ámbito local. El premio reconoce 2 trabajos en la categoría de derechos humanos y uno en la categoría de derechos de la niñez y adolescencia. Cada galardón otorgará hasta 8,000 euros, además de apoyos para viajes internacionales de formación profesional. La recepción de trabajo será del 29 de enero al 5 de marzo de 2026. El premio es impulsado por ONU, Derechos Humanos, UNESCO, UNICEF, la Unión Europea, Embajadas de Francia y Suiza, la Universidad Iberoamericana, AFP y Reporteros Sin Fronteras, en homenaje a los periodistas Miroslava Bridge y Javier Valdés, asesinados en 2017. Austria anunció su intención de prohibir el acceso a redes sociales a niñas y niños menores de 14 años como parte de una política pública para proteger la salud mental, la privacidad y el desarrollo emocional de la infancia. La medida se suma a decisiones similares adoptadas recientemente por Australia, Francia y otros países europeos que buscan establecer límites claros al uso de plataformas digitales por parte de menores de edad, ante el aumento de problemas como ansiedad, adicción, acoso digital y exposición a contenidos nocivos. Spotify informó que durante 2025 pagó más de 11,000 millones de dólares en regalías a la industria musical, la cifra anual más alta en su historia. Con ello, los pagos acumulados de la plataforma desde su creación superan los 70,000 millones de dólares, de acuerdo con datos publicados por The Hollywood Reporter. La empresa destacó que miles de artistas independientes reciben ingresos directamente por sus reproducciones, aunque persiste el debate sobre la distribución desigual de ganancias y las condiciones laborales en la economía del streaming. El crecimiento de estas cifras confirma el peso central de las plataformas digitales en la industria musical global, así como los desafíos pendientes en materia de derechos de autor y justicia económica para creadores. Y así es como terminamos con el recuento semanal con las noticias más destacadas. Me despido y los dejo con Gabriel Sosa Plata y más información aquí en Media 20.1. Muchísimas gracias a Gerardo y damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro invitado Ricardo Castañeda. Ricardo, qué grato que nos acompañes en Media 20.1. Al contrario, Gabriel, qué gusto estar con ustedes. Encantado de saludarte y de platicar contigo y con toda tu audiencia. Ricardo, decíamos fuera del aire que has sido uno de los servidores públicos más entrevistados en las últimas semanas, ¿no? O en los últimos meses por este registro pues tan importante de usuarios de telefonía móvil. ¿Por qué se tomó esta medida, si le platicas a la audiencia, y por qué se ha generado tanta desinformación al respecto? Mira, esta medida deviene de un ordenamiento por parte del Congreso a través de la nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, donde precisamente en la ley se determinó que todas las líneas telefónicas móviles deberían ser vinculadas con el nombre y la CURP de sus respectivos usuarios. Y toca a esta Comisión Reguladora de Telecomunicaciones emitir justamente la regulación que reglamenta este ordenamiento de ley. Entonces, en acatamiento a lo que estableció la ley, la comisión, el pleno de la comisión, aprobó la emisión de estos lineamientos de forma tal que a partir del pasado 9 de enero inició formalmente
el proceso de vinculación de las líneas telefónicas móviles con el titular de estas líneas telefónicas, esencialmente el nombre y la CURP, de manera tal que los operadores telefónicos cuenten cada uno de ellos con la base completa de los usuarios que ellos tienen. Aquí es muy importante resaltar que esta determinación se tomó en función de la problemática que ha existido en nuestro país desde hace algún tiempo, donde básicamente escudados en el anonimato, muchas personas hacen uso de este servicio pues de manera ilícita, sobre todo para cometer actos como por ejemplo el fraude o la extorsión, porque más o menos el 85% de las líneas telefónicas móviles de nuestro país están en el esquema de prepago, donde en el pasado pues era muy sencillo que cualquier persona comprara un chip o muchos chips de celular en cualquier punto de venta y sin mayor requisito utilizarlo, y entonces escudados en esta capa de anonimato pues se cometían todo este tipo de ilícitos. Entonces ahora, al eliminar este anonimato en el uso de los servicios telefónicos móviles, pues en caso de que nuestras autoridades estén llevando a cabo alguna investigación donde algún número telefónico esté involucrado en la comisión de alguno de estos delitos que he mencionado como ejemplo, pues tengan esta pieza de información que es de mucha importancia, pues para que las autoridades puedan llevar a cabo de manera más eficaz su actuación, ¿no? Entonces, en realidad esto en lo que derivará es que pues todos como sociedad podamos utilizar nuestros servicios en un clima de mayor seguridad, de mayor confianza, porque pues estaremos pues más, digamos, cuidados entre todos nosotros de que en caso de que se haga un mal uso del servicio, pues las autoridades puedan actuar con mayor eficacia. Claro, es cierto, Ricardo, hay millones de llamadas de extorsión a los usuarios de telefonía móvil a nivel nacional y de chantaje, de presión, pero sin embargo, también se ha generado en algunos medios de comunicación y en algunas redes esta especulación, pues digamos, esta tendencia de opinión de que supuestamente ahora estamos más a expensas del robo de datos. ¿Esto es así, Ricardo? Mira, no es tal. En realidad, lo que está ocurriendo es que, pues, algo que ya se venía haciendo desde hace mucho tiempo por parte de nuestros proveedores de telefonía. Ujú. Es decir, y sobre todo esto mucho en el esquema de los planes telefónicos que son de postpago, ¿no? O de planes que se pagan mes a mes por contratos de 12, 18, 24 meses. En todos estos casos, nuestros operadores telefónicos, pues, ya cuentan con información de estos clientes. Entiéndase, pues el nombre, incluso no solamente el nombre, incluso el domicilio para hacerles llegar sus recibos, sus facturas, información bancaria de dónde les cobran el servicio. Y esto ha existido desde hace mucho tiempo, no es algo nuevo. Ahora lo que está ocurriendo es que esta base de datos, que ciertamente eran la minoría de los usuarios, pues se está complementando para que los operadores pues tengan esta base de datos, digamos, completa. Y no es algo, reitero, nuevo, es algo que ya los operadores han venido haciendo desde hace mucho tiempo. No solamente los operadores, yo diría que prácticamente cualquier empresa que nos presta algún tipo de servicio, pues tiene información pues de sus clientes, información indispensable pues para brindarnos el servicio y la atención a clientes que se requiere. Entonces, aquí el problema que enfrentábamos era que pues la gran mayoría, reitero, cerca del 85% de las líneas telefónicas móviles, pues no están asociadas o no estaban asociadas a ninguna persona, lo cual facilitaba mucho este uso ilícito del servicio, ¿no? Pero en realidad, pues es algo que los operadores ya vienen haciendo desde hace mucho tiempo, y es algo que pues ahora los propios operadores están realizando ya, digamos, en el ámbito de esta regulación emitida por la comisión, pues para que pues ya esté completa la base de datos de usuarios de cada operador. Y aquí es muy importante Ujú. resaltar, estimado Gabriel, que no es una recolección de datos por parte del gobierno. Reitero, estos datos los recaba cada uno de los operadores móviles de cada uno de sus clientes. Entonces, número uno, no es un tema donde el gobierno recabe datos. Ujú. Número dos, no es una sola base de datos centralizada. Cada operador tendrá su propia base de datos de sus propios clientes.
y el gobierno pues no tendrá posesión de esos datos. Esos datos están en posesión de los particulares, de los operadores, quienes a su vez están sujetos a observar lo establecido en la ley en materia de protección de datos en posesión de particulares. Entonces, pues también todo esto ya está muy regulado para que pues no haya un acceso, digamos, libre o restricto o descontrolado a los datos de nosotros como usuarios, ¿no? Es algo que ya está perfectamente bien normado y Mm. reitero, pues es algo donde el gobierno realmente pues no tiene prácticamente intervención ni en recabar datos, ni en resguardar datos, ni en acceder de manera irrestricta o libre a estos datos. Claro, Ricardo, y esto que comentas es muy importante precisarlo a la audiencia que está en manos de los operadores, reiterar esta información. Todos estos datos los deben de cuidar, de proteger y solo en caso de que alguna línea esté vinculada a una investigación pues de carácter criminal, entonces ahí sí se obtendrá esa información. Y esta es una práctica que se realiza en muchos otros países. Ahora, con base en estos lineamientos, Ricardo, ¿hasta qué fecha tenemos, hay que recordarle a nuestra audiencia, para hacer esta vinculación, ¿no? Es el concepto que se utiliza, ¿no? Así es, sí, el concepto, digamos, legal dentro de la regulación es la vinculación, así se determinó el término técnico, Ujú. vincular la línea telefónica al nombre y CURP del usuario. Y este procedimiento inició formalmente el 9 de enero y se abre un periodo de 120 días hábiles, que este Ujú. periodo está establecido en la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, donde al 30 de junio es, digamos, la fecha límite para que las líneas que no hayan sido vinculadas, lo hagan. Y en caso de que no lo hagan a esa fecha, pues prácticamente el 1 de julio, pues enfrentarán una suspensión temporal del servicio. Así está mandatado también en la ley y en Ujú. los lineamientos que aquellas personas o líneas que no estén vinculadas a esa fecha tendrán una suspensión temporal del servicio. Eh, Muy importante también aclarar que no es que se te cancele la línea o pierdas tu número telefónico o pierdas el saldo que a lo mejor haya tenido tu línea o se cancele tu contrato. Ujú. Simplemente se pone en pausa hasta en tanto se lleve a cabo el proceso de vinculación. Si esto llegara a ocurrirle a alguien, pues el teléfono, la línea, únicamente podrá ser utilizada para recibir las alertas de emergencia, por ejemplo, las alertas de sismos, o para llamar a números de emergencia o información ciudadana, o bien para comunicarse con su respectivo operador para que pueda llevar a cabo el proceso de vinculación si es que por alguna razón no se hizo este procedimiento pues en la fecha límite, ¿no? Dentro de la fecha límite. Todas las líneas telefónicas nuevas que, Ujú. digamos, a partir del 9 de enero se han estado ya, digamos, comercializando por parte de los operadores, todas esas ya, digamos, de inicio, de arranque, tendrán que venir pues desvinculadas. Entonces ahí el tema es que ya desde el día uno, las líneas nuevas tendrán que estar ya bajo este proceso de vinculación, ¿no? Este Ujú. plazo del 30 de junio se refiere a todas las líneas, digamos, previas al 9 de enero que ya veníamos nosotros, digamos, utilizando en el día a día, ¿no? Tenemos ese chance de casi 6 meses para hacer la vinculación, pero pues la atenta recomendación es que pues no lo dejemos todo al último porque suele ocurrir que de pronto pues se nos pasan las cosas o se saturan los sistemas o se nos olvida, entonces pues que lo hagamos con el tiempo debido para que no tengamos ningún problema cuando llegue a esa fecha límite. Antes de entrar al registro, digamos, puntual, la información puntual, pues, sobre estos temas, Ricardo, y antes del corte, platícanos, ¿cómo vamos con el registro? ¿Tienen algún porcentaje ya que sepamos de cuántos usuarios se han registrado del total? ¿Cuántas líneas telefónicas tenemos actualmente activas, Ricardo? Mira, líneas telefónicas en total en el país hay alrededor de 158 millones Wow. O sea, de es de más líneas que la población, telefónicas. ¿verdad, Ricardo? Sí, 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 habemos personas que tenemos, no sé, Dos. 2 teléfonos
o que tienes tu teléfono más tu reloj inteligente que puede tener un número telefónico o una tableta, por ejemplo. Entonces, pues sí, ya en nuestro país ya la penetración ya superó al número de habitantes de nuestro país, Ujú. 158 millones, números gruesos. Y entonces, pues ese es, digamos, el tamaño, ¿no? del mercado móvil en nuestro país, que para esta fecha, pues tendrán que estar todas estas líneas vinculadas. Al día de hoy van más o menos registradas cerca de 6.3 millones de líneas telefónicas Ujú. y todavía falta Sí. un tramo largo por recorrer, de la atenta recomendación de que lo hagamos lo antes posible. Y esto en adición a las líneas que ya pudieran estar hoy por hoy vinculadas o relacionadas con su titular, sobre todo hablando de las líneas de esquema de postpago, Ujú. donde pues más o menos son como 24 millones de líneas telefónicas, y que una muy buena parte de estas líneas telefónicas pues ya no habrá mucho más que hacer por parte de los usuarios, a menos que el operador identifica que hay que reconfirmar algún dato o que falta alguna información por parte de los usuarios, Ujú. pero pues serían ya, digamos, la menor cantidad de casos en el mundo de las líneas de pospago o de plan, ¿no? Entonces, más o menos es como está distribuido hoy por hoy el universo de líneas telefónicas en nuestro país. De acuerdo, Ricardo. Pues bueno, tenemos ya que hacer una pausa, Ricardo, pero por favor no se vaya. Vamos a seguir hablando sobre pues este registro, esta vinculación de los teléfonos celulares por parte de nosotros, nosotras, los usuarios. Así que aquí lo esperamos porque todavía faltan más detalles que usted debe conocer sobre este importante proceso que se lleva a cabo en la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Estamos de regreso en Media 20.1 hablándoles sobre este tema tan importante que es el de la vinculación de nuestros teléfonos celulares. Finalmente somos ya millones de usuarios y es una obligación hacerlo. Si no lo hace, pues su teléfono quedará de alguna manera suspendido, su línea telefónica no podrá comunicarse salvo para asuntos pues de emergencia. Y estamos en una entrevista con Ricardo Castañeda, director de política regulatoria de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Y le recordamos que este programa se transmite los jueves a las 9 de la noche, son los estrenos. Los domingos es la repetición a las 20:30 horas. Y nos dará muchísimo gusto que nos escriba a través de las redes sociales de TV UNAM para comentar sobre este programa o sobre la programación en general de TV UNAM. Y el estreno de este programa pues también se hace a través de las cuentas de TV UNAM, tanto en Facebook como en YouTube. Y Ricardo, antes de hacer el corte, comentábamos pues sobre este universo de teléfonos celulares que tenemos. Ahora bien, una de las dudas persistentes ha sido sobre todo el de niñas y niños, porque pues ahora desde muy temprana edad, como se dice, ya hay papás, mamás, tíos, tutores que regalan un teléfono celular. ¿Qué pasa con el registro de estos teléfonos? Gracias, Gabriel, por la pregunta y muy, muy importante porque pues es una cuestión que ya es en el día a día donde las familias, pues todos prácticamente, como bien mencionas, pues ya tienen un dispositivo móvil, ¿no? Desde el abuelito hasta pues los niños ya pequeñitos, ¿no? Incluso pueden llegar a tener ya acceso a este tipo de dispositivos donde los propios lineamientos para atender esta situación prevén que un mismo titular pueda, como persona física, pueda vincular hasta 10 líneas telefónicas. Con eso se facilita que, por ejemplo, el papá o la mamá vinculen, pues, no sé, las 4 o 5 o 6 líneas telefónicas que tenga la familia, las vincula, pues, comúnmente, pues, quien tiene el contrato de telefonía móvil o quien pues, se encarga de cargarles saldo, por ejemplo, que registre a su nombre como titular estas líneas telefónicas y de esa manera pues poder otorgarles ya el dispositivo vinculado
pues a sus hijos pequeños, por ejemplo, menores de edad. Entonces, no habría en principio una limitante para que los menores de edad puedan continuar utilizando este tipo de servicios, pero por supuesto, previamente vinculados, pues digo, la decisión ahí lógica es que sea pues el papá o la mamá quienes vinculen estas líneas telefónicas a su nombre para que pues les brinden el acceso a sus hijos o incluso, por ejemplo, a una persona mayor, al abuelito, a la abuelita, y de esa manera pues puedan seguir disfrutando del servicio. Aquí, nuevamente, la recomendación importantísima es que si nosotros vamos a fungir como titulares de una línea telefónica para que la utilice una tercera persona, pues que esta persona sea alguien de nuestra entera confianza para que pues no hagamos este tipo de vinculación a nuestro nombre y darle pues el acceso a la línea telefónica pues a alguien con quien a lo mejor pues no tengamos mucha relación o conocimiento, un vecino o una vecina que pues no sabemos al final del día pues qué fin, ¿no? Pueda tener esa línea telefónica. Entonces aquí la recomendación es que cuando nosotros seamos titulares de líneas telefónicas y otorguemos el acceso a terceras personas, pues que nos aseguremos que sean personas de nuestra absoluta y entera confianza, como pues es nuestro núcleo central familiar, ¿no? Ujú. Sí, 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 claro. Ahora, ¿y qué pasa con los teléfonos que decidimos venderlos con todo y línea telefónica? ¿Ahí qué pasa? Que el nuevo usuario tiene que vincularlo y nosotros darlo de baja. ¿Existe también un procedimiento para dar de baja esa línea? Es correcto, está previsto el procedimiento de desvincular la línea telefónica, es decir, que ese número telefónico deje de estar vinculado a mi nombre y hay un procedimiento, así como hicimos en su momento el procedimiento de vincular nuestra línea, pues también está el procedimiento inverso, que es desvincular la línea. Una vez que esté desvinculada la línea, pues lo que va a ocurrir a esa línea telefónica es que se va a poner como en pausa Ujú. y se tendrá que vincular pues con su nuevo titular a quien le demos ahora, le hayamos vendido o transferido el uso de esta línea telefónica. En caso de que se trate de una línea telefónica de contrato, pues también ahí lo que hay que hacer, por supuesto, es la cesión de derechos de contrato y este es un proceso que se realiza ante nuestro operador móvil. De la misma forma, si, digamos, no le transferimos la línea telefónica a ninguna persona, pero simple y sencillamente la dejamos de utilizar porque ya no queremos esa línea, Ujú. pues evidentemente ahí lo aconsejable es que también hagamos el proceso de desvinculación, pues para que esa línea ya no quede, digamos, atada, ¿no? Por decirlo de alguna manera, a nuestro nombre, si es una línea que por alguna razón ya vamos a dejar de utilizar. Ujú. Ahora, y en el caso de los equipos que son robados. Ahí ya hay un procedimiento que existe también desde hace mucho tiempo, Ujú. donde cuando alguien sufre el robo o extravío de su terminal, pues ahí son, digamos, dos cosas. Uno, pues por supuesto, hacer una denuncia ante el Ministerio Público, pues por el acto delictivo que haya sufrido esta persona, un robo o un asalto y por supuesto ante el operador móvil para que pues se dé de baja la línea, es decir, se suspenda, se cancele el chip, ¿no? Que trae este teléfono y por otro lado pues también se bloquee el teléfono móvil, es decir, que nuestro aparato no pueda ser utilizado pues simplemente cambiándole el chip y que lo puedan seguir utilizando, ¿no? Entonces ahí son dos partes, una es la línea telefónica, entiéndase el chip y la otra es el teléfono móvil que se cancele. Por eso ahí es importante que también como usuarios asumamos algunas medidas precautorias, como por ejemplo conocer o tener anotado en un lugar seguro el famoso número email, que es la clave, algo digamos parecido al número de serie de nuestro teléfono, para que en caso de pérdida, robo o extravío, podamos nosotros reportar ese teléfono y que quede bloqueado. Y la línea telefónica, pues igualmente se procede a la suspensión en caso de robo o extravío y después tendremos que ir con nuestro operador móvil, pues para que nos dé un nuevo chip con nuestro número telefónico. Entonces ahí también hay una medida recomendable de seguridad para los chips, para el SIM, Ujú. donde al SIM le podemos poner un NIP de 4 dígitos, que sería como una clave para que en caso de que ese chip lo saquen del teléfono y lo quieran insertar en otro teléfono para utilizarlo, pues se requiera de esta clave para poder acceder al servicio telefónico. Es una
es un PIN de la tarjeta SIM Mm. para que puede ser una capa, digamos, de seguridad adicional para nosotros como usuarios, para que pues también no se haga un uso indebido de nuestro chip en caso de que pues por ahí lo perdamos, nos lo roben o lo extraviemos, ¿no? Pero es un procedimiento que ya existe cuando Ujú. se trata de robo o extravío de teléfonos desde hace ya también varios años, donde los usuarios podemos hacer este procedimiento, digamos. Y lo recomendable, evidentemente, pues es hacer la denuncia respectiva ante el Ministerio Público. Eso, sobre todo, esta cultura de la denuncia para este tipo pues de delitos cuando son robados los equipos, pero también denunciar cuando, por cierto, recibimos llamadas de extorsión. Ahora bien, yo tengo, por ejemplo, un teléfono, formo parte de esos 24 millones, si no mal recuerdo, que tenemos líneas de pospago. Yo debo esperarme a que en este caso la telefónica, me mande un mensaje o yo lo tengo que hacer o ya doy sobreentendido que tienen mis datos y que ya no debo hacer la vinculación. Ahí, pues depende, porque ahí puede haber un universo amplio de casos diferentes. Por ejemplo, si en el caso de tu contrato, Gabriel, es un Ujú. contrato que no sé, a lo mejor hiciste hace 15 años, por poner un número ahí grueso, hace muchos años, Sí. pues es probable que el operador en su momento tal vez no haya recabado un dato Mm. como por ejemplo la CURP, que es Ah. algo que mandatan los lineamientos. Tiene que estar el nombre y la CURP. Ujú. Si el operador móvil no tiene la CURP del cliente, pues sí lo tiene que contactar para decirle, oye, me falta tu CURP, por favor acércate o confírmame el dato. O en su momento a lo mejor el cliente para su contrato presentó, no sé, su licencia de manejo, por Ujú. ejemplo. Bueno, la licencia de manejo no es uno de los documentos que esté reconocido expresamente en los lineamientos para vincular una línea. Los lineamientos establecen solamente tres posibles documentos actualmente para vincular una línea, que son credencial para votar de lector con fotografía, la credencial del INE, el pasaporte o la CURP identidad, o como se le conoce popularmente, CURP biométrica. Cualquiera de esos tres documentos es válido para realizar la vinculación, pero si por Ujú. los propios procedimientos internos del operador en su momento alguien se identificó con algo diferente, es muy probable que tenga que revalidar su identidad para que quede apropiadamente vinculada a esta línea telefónica. Por otro lado, puede haber casos donde el operador ya por sus propios procedimientos, pues ya haya recabado toda esta información e incluso a lo mejor hasta más Ujú. información de la que hoy requieren los lineamientos y que ya no sea necesario hacer nada por parte de este cliente. Entonces ahí lo más aconsejable tal vez sea acercarse con el operador y decirle, oye, pues yo estoy con contrato, tienes todos mis datos, no te hace falta nada, estamos bien y no hay que hacer nada. O en su caso el operador revisará y dice, ah, ¿sabes qué? Sí, por favor, permíteme tu INE, ¿no? Ujú. O permíteme tu CURP, ¿no? Para completar esta pieza de información y que ya quede todo perfectamente bien completado. Aquí lo Perfecto. aconsejable es acercarse con su operador y entendería yo que también los operadores pues están ahorita haciendo justamente este chequeo de toda su base de datos de los usuarios que ellos ya tienen hoy por hoy Ujú. y ahí identificarán en su caso respecto de qué clientes, qué información requieren o si ya no requieren nada y ya ese cliente, digamos, ya está perfectamente bien validado. Perfecto, perfecto, Ricardo. Pues muchísimas gracias. Una página que nos puedas dar o alguna red para aquellas audiencias que tengan dudas de manera muy puntual sobre este tema. Sí, claro, están las redes sociales de la propia Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en Facebook, en LinkedIn, la propia página web de la CRT, crt.gov.mx. Perfecto. Y por supuesto, pues también están los medios de comunicación de nuestros propios operadores, quienes también pueden ahí aportar información, orientación y resolver cualquier duda que en específico tengamos nosotros como clientes de nuestros operadores para llevar a cabo este procedimiento de manera segura y exitosa. Pues muchísimas gracias, Ricardo, por esta entrevista. Nos diste una enorme calidad de información y pues hacer el registro de nuestros teléfonos celulares. Gracias nuevamente, Ricardo. Gracias a ti, Gabriel, y a tu audiencia. Un gusto platicar contigo. Al contrario, y muchísimas gracias a usted. Recuerde que TV UNAM va a tener una serie
de programas especiales desde la FIL en minería. No se lo puede perder. Y lo esperamos la próxima semana en Media 20.1. Quédese con la programación de TV UNAM.